Hola, vamos a crear a continuación el ejercicio de Store Procedures con Calable Statement utilizando el API de JDBC. ¿Están listos? ¡Vamos! El objetivo del ejercicio es crear un Store Procedure de Oracle para poner en práctica el tema de Calable Statement utilizando el API de JDBC. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. En primer lugar, vamos a crear un procedimiento almacenado y vamos a proporcionarles el código para poderlo cargar en la base de datos de Oracle. Primero les vamos a mostrar en qué consiste este Store Procedure y posteriormente les vamos a dar las instrucciones para poder cargar este Store Procedure en su base de datos. Este Store Procedure actualiza el salario de un empleado según el factor de incremento proporcionado. Entonces lo que hacemos es crear o reemplazar un procedure. Este procedure se encuentra dentro del esquema HR y el nombre del Store Procedure se llama setEmployeeSalary. A diferencia de una función, un Store Procedure no regresa ningún valor, así que únicamente va a recibir los siguientes parámetros este Store Procedure. El primer parámetro es el ID del empleado, el cual va a ser de tipo empleado ID, de la tabla empleado, y va a ser un parámetro de entrada. Por ello, la palabra in. También vamos a recibir un factor que va a ser de tipo number. Y también este parámetro es de entrada. Por ello, la palabra in. Y son los dos parámetros que vamos a utilizar para incrementar el salario de un empleado proporcionado. Posteriormente definimos este Store Procedure como sigue. Definimos una variable llamada b-monthly-salary. Y esta variable va a ser del tipo de la columna de salario de la tabla de empleado. Comenzamos con el Store Procedure una vez que hemos definido las variables de este Store Procedure. En primer lugar, este Store Procedure va a obtener el sueldo del empleado proporcionado. Así que vamos a hacer una selección del salario. La función NBL va a regresar la columna de salario, pero en caso de que fuera nulo, entonces va a regresar el valor de -999. Una vez que selecciona la columna de salario, inserta el valor del salario dentro de la variable b-monthly-salary. El valor de salario lo va a obtener de la tabla de empleados, donde el empleado ID sea igual al ID proporcionado. Y si existe registro, entonces se va a actualizar su salario con el factor proporcionado recibido en este Store Procedure. Así que agregamos el siguiente código. Recordemos que este código es PLSQL. Entonces, si la variable b-monthly-salary es diferente de -999, es decir, que no fue nulo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Actualizamos el campo de salario de la tabla de empleado y lo vamos a multiplicar por el factor que proporcionemos, ya que va a ser el incremento del salario, donde el empleado sea igual al empleado ID proporcionado recibido en este Store Procedure. Y una vez que hemos hecho el update de este salario en la tabla de empleado, hacemos un commit, es decir, que guardamos los valores de la transacción. Y mandamos a imprimir a la consola término del programa e imprimimos el nuevo valor del salario. Terminamos nuestro if y terminamos nuestro Store Procedure. Y con esto ya hemos actualizado el salario del empleado. Como hemos comentado, este Store Procedure no regresa nada, simplemente se encarga de actualizar el salario del empleado. Así que para saber si se actualizó correctamente o no el salario del empleado, tendríamos que volver a leer el salario del empleado desde el programa Java y comprobar que se ha modificado correctamente. Pero básicamente este es el Store Procedure que vamos a utilizar en nuestro programa. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo para cualquier problema que tengan con la codificación de ese Store Procedure. Vamos a ver cómo cargar este Store Procedure en nuestra base de datos. Como siguiente paso vamos a abrir SQL Developer. Posteriormente en nuestra conexión de HR vamos a procedimientos y aquí en procedimientos vamos a dar clic derecho y creamos un nuevo procedimiento
pero también podemos abrir una nueva hoja para cargar código SQL y ya sea que codifiquemos esta función o copiemos y peguemos, una vez que ya tenemos el código cargado, ejecutamos este script, dando clic en el botón mostrado. Y una vez que ya hemos ejecutado este script, nos debe demostrar que el procedimiento se ha compilado correctamente. Y si refrescamos los procedimientos que tenemos en nuestro esquema, podemos observar que tenemos un nuevo procedimiento llamado setEmployeeSalary, ya que así es como se llama nuestro procedimiento almacenado. Como siguiente paso, vamos a apoyarnos del proyecto que ya hemos creado anteriormente. Para ello vamos a copiar nuestro proyecto Callable Statement Funciones. Si no es posible, creamos un nuevo proyecto y solo copiamos las clases de conexión, el archivo de propiedades JDBC y agregamos el driver de Oracle al ClassPath como lo hicimos en el proyecto anterior. El nuevo proyecto se llamará Callable Statement Procedimientos. Sin embargo, si podemos copiar, este proyecto va a ser más rápido. Así que podemos dar clic derecho, Copy, y proporcionamos como nuevo nombre el valor de Callable Statement Procedimientos. Y una vez que ya tenemos este nuevo proyecto, vamos a crear una nueva clase Java. Sobre el paquete de CS, vamos a dar clic derecho, New Java Class. Y esta nueva clase se llama Test Procedimientos. Y la depositamos en el paquete CS y damos clic en Finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase Test Procedimientos. Esta clase, según hemos comentado, se encuentra en el paquete CS. Vamos a importar la clase de conexión, también el paquete java.sql y definimos nuestra clase llamada Test Procedimientos, la cual es de tipo public. Agregamos un método main para poder ejecutar esta clase. Definimos un empleado ID con valor a 100 y es de tipo entero. Y ahora vamos a mandar a llamar el Store Procedure. La fórmula que aplica el Store Procedure es salario igual a salario por el factor de incremento que vamos a proporcionar. Por ello, en este caso definimos una variable del factor del incremento llamada incremento salario y lo definimos con el valor de 1.1. Es decir, que el incremento va a ser del 10% del salario que tenga el empleado proporcionado. Esta variable es de tipo double y la inicializamos con el valor de 1.1. También definimos una variable llamada con de tipo connection. Y dentro de un bloque try catch vamos a ejecutar el siguiente código. Obtenemos una conexión de la base de datos de Oracle. Posteriormente definimos una variable de tipo statement y una variable de tipo resultSet. También vamos a definir una variable de tipo Callable Statement. Y por medio de la conexión vamos a crear un nuevo objeto de tipo statement y lo asignamos a nuestra variable de tipo statement. Como siguiente paso vamos a mandar a llamar al Store Procedure para incrementar el salario del empleado proporcionado. Mandamos a la consola aumento del 10% al empleado e imprimimos el valor del ID del empleado que vamos a utilizar. Y similar a la llamada de la función, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra conexión, mandar a llamar nuestro método prepareCall y dentro de este método proporcionamos la siguiente cadena. Entre llaves utilizamos la palabra call y posteriormente el nombre del procedimiento almacenado. Si recordamos, el procedimiento almacenado recibe dos parámetros. Primero el ID del empleado y posteriormente el factor de incremento de este salario. Y esto nos va a crear un objeto de tipo Callable Statement y lo asignamos a nuestra variable llamada CSTMT y lo asignamos a nuestra variable llamada CSTMT. Posteriormente definimos los parámetros del Store Procedure. El primer parámetro es el empleado del ID, para ello utilizamos el objeto CSTMT y el método setInt. Y podemos observar que de izquierda a derecha el primer parámetro encontrado va a ser el ID del empleado, así que este va a corresponder al parámetro 1 y este va a corresponder al parámetro 2. Y el primer parámetro entonces a sustituir va a ser el empleado ID. Cualquier duda pueden ver nuevamente la definición
del procedimiento almacenado employee salary, en el cual se define primero el parámetro de ID empleado y posteriormente el parámetro del factor de incremento del empleado ID. Así que ese es el primer parámetro que vamos a sustituir. Y posteriormente sustituimos el segundo parámetro, en este caso el factor de incremento del salario. Y con esto ya tenemos completamente configurado la llamada a nuestro store procedure. Así que podemos ejecutar el store procedure como sigue, simplemente mandando llamar el método execute. Como hemos comentado, un procedimiento almacenado no va a regresar ningún valor. Por lo tanto, para poder comprobar el valor nuevo del salario, tenemos que hacer una consulta. Y una vez que hemos terminado de ejecutar este procedimiento almacenado, lo cerramos. Así que vamos a hacer la consulta para comprobar el nuevo valor del salario. Así que hacemos un select y simplemente lo que va a hacer este select es seleccionar el nombre del empleado y también el valor del salario de la tabla de empleado, donde el empleado ID es igual al valor del empleado ID que hemos trabajado. Así que ejecutamos este query por medio del objeto stmt y el método executeQuery y proporcionamos la cadena que queremos ejecutar. Esto nos va a regresar un objeto de tipo resultSet, así que lo asignamos a nuestra variable llamada rset, que es de tipo resultSet. Si es que existe este registro, únicamente va a tener un registro. Por ello es que no hay necesidad de ejecutar un ciclo while, sino que podemos solicitar únicamente el valor de registro que nos ha regresado. Y para ello, para posicionarnos en este registro, hacemos la llamada al método next. Y podemos mandar a llamar ya directamente el valor del nombre del empleado y también podemos imprimir directamente el valor del salario. Según las columnas que hemos proporcionado en nuestro query, la primera columna va a ser el nombre, por ello, cuando estamos solicitando la primera columna, estamos indicando que va a regresar un tipo string. Y la segunda columna de este query, lo que va a hacer es proporcionar el salario, que es de tipo float. Por lo tanto, utilizamos el método getFloat. En caso de error, procesamos la excepción por medio de un bloque catch, imprimimos el stack trace y cerramos nuestro bloque catch. También con esto terminamos nuestro método main y finalmente cerramos el bloque de nuestra clase testprocedimientos.java. Como siguiente paso vamos a ejecutar nuestro código y podemos observar que, por ejemplo, para el empleado con ID igual a 100 se le incrementó el 10% a su salario y el valor del nuevo salario es igual a 26.400. El salario inicial era de 24.000. Así que este nuevo valor también lo pueden consultar directamente en la base de datos o también por medio de este programa estamos haciendo un select para que podamos observar el nuevo valor del salario. Por último, podemos verificar, como hemos comentado, el nuevo valor del empleado ID con el ID proporcionado. Así que pueden hacer también esta prueba para distintos valores y observar en primer lugar cuál era el salario inicial y después de mandar a llamar el procedimiento almacenado e indicar el factor de incremento del salario, poder comprobar que se ha incrementado y guardado correctamente el valor de este salario. Como conclusión con este ejercicio, pusimos en práctica el concepto de Callable Statement y en particular cómo ejecutar un procedimiento almacenado de Oracle. La diferencia entre una función y un store procedure básicamente es que la función regresa un resultado. En cambio, el store procedure no regresa ninguna información. Este proyecto que creamos es la base para mandar a llamar cualquier función o procedimiento almacenado en Oracle desde Java. Con eso terminamos nuestro ejercicio de Callable Statement utilizando Store Procedures.